Capítulo 5A. ¿Cuáles son los requisitos para la membresía? Llegar a ser miembro. Algunas personas rechazan la membresía de la iglesia porque creen que ésta significa hacer esfuerzos y malabarismos extraordinarios. O bien, creen que significan que han de mejorar los estándares de comportamiento para poder acceder a la membresía. Ambas cosas suenan como lo opuesto a la gracia de Dios, la cual es gratuita. No es difícil comprender por qué la gente piensa de esta manera. Normalmente, la membresía conlleva como requisito algún tipo de estándar. Debes de ser lo suficientemente rico para acceder a un club de campo, lo suficientemente famoso para un grupo de moda, lo suficientemente inteligente para un grupo de debate, lo suficientemente rápido para un equipo de atletismo y lo suficientemente comprometido para una asociación benéfica. Por definición, ser miembro de algo es ser algo que otros no son. Esto suena peligrosamente exclusivo, ¿verdad? ¿Es posible que el concepto de membresía eclesial empuje a los cristianos hacia el moralismo o el fariseísmo? El cristianismo no se basa en los requisitos, se basa en la gracia. ¿Cómo, pues, podemos mejorar los estándares de comportamiento? Debemos ser sinceros. Es fácil ir por un camino moralista con respecto a la membresía de la iglesia. Anteriormente, he dicho que el miembro de la iglesia es un representante identificado de Jesús y voy a sostenerlo. Pero considera cuán rápido podemos empezar a pensar erróneamente. Jesús es perfectamente santo. Por tanto, representar a Jesús significa que debemos ser santos. También significa que el requisito para la membresía de la iglesia es la santidad. Por tanto, despreciaré a cualquiera que no sea tan santo como yo. Hasta sería mejor que no los dejara entrar en mi iglesia. Ellos no enseñan a sus hijos en casa como yo, tampoco oran con pasión como yo, ni van a viajes misioneros como yo, ni invierten con tanta moderación en posesiones terrenales como yo. ¿Ves a dónde nos lleva esto? Parece como si todo el concepto de la membresía eclesial produjese ciudadanos de primera clase, de segunda clase y no ciudadanos en base a cómo se comporta la gente. Esto sería la antigracia y el antievangelio. ¿Es eso lo que este libro defiende? ¿Cuáles son exactamente los requisitos de la membresía de la iglesia? ¿Quién puede acceder a la membresía? Uno de los privilegios que he disfrutado mientras he servido como anciano en diferentes iglesias ha sido la oportunidad de llevar a cabo entrevistas de membresía. Podríamos decir que es como permanecer a la puerta del redil de las ovejas y supervisar qué tipo de animales entran en él. ¿Quieres que entren ovejas y no lobos? Basándome en lo que la persona dice en la entrevista, puedo recomendarla a otros ancianos quienes a su vez la recomendarán a toda la congregación. Debido a que Jesús otorga el poder de las llaves a la iglesia local, creemos que la decisión final depende de la iglesia, no de los ancianos. ¿Quién puede acceder a la membresía? Aquí tienes una respuesta súper sencilla. Los cristianos. O lo que es lo mismo, los requisitos para acceder a la membresía de la iglesia no deben ser ni más altos ni más bajos que los requisitos para ser cristiano.
con una sola excepción, a la cual llegaremos en un momento. Lo que pretendemos es confirmar a las que son ovejas. La membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma la profesión cristiana de fe de la persona. Como Jesús hizo con Pedro, le preguntamos a la persona quién es Jesús. Como Pedro hizo con Jesús, la persona responde diciendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la persona debe entender lo que estas palabras significan. Dicho de otra manera, la gente necesita entender el Evangelio y creer en él para unirse a la iglesia. Las personas no siempre saben explicar bien el Evangelio, pero de una manera u otra deben ser capaces de explicarlo. Deben ser capaces de decir a quién representan antes de que las llamemos oficialmente representantes de Jesús. Recuerdo una entrevista que tuve con una mujer cuya lengua materna no era el inglés. Cuando le pregunté qué era el Evangelio, me miró sorprendida y dijo: ¿El Evangelio? Como si nunca antes hubiera escuchado esa palabra. Mi contestación fue: las buenas noticias de Jesucristo. Esta definición encendió un interruptor mental en la mujer y me explicó el Evangelio correctamente. Nuestra iglesia empezó a llamarla miembro. Hacer esto es como enviar un comunicado de prensa a las naciones: ahora podéis mirar a esta mujer para saber cómo es Jesús, porque es una representante oficial suya. En otras ocasiones he entrevistado a personas que no podían explicar el Evangelio. Recuerdo a otra mujer que me dijo que ser cristiano significaba hacer las cosas lo mejor posible. Intenté abordar el asunto haciendo preguntas desde perspectivas diferentes, pensando que tal vez podría obtener una respuesta mejor, pero no la obtuve. Cuando finalmente le expliqué que no podíamos proceder con la membresía, empezó a llorar. Yo también quise llorar. Si hubieras escuchado la dura historia de su vida, te habrías sentido de la misma manera, pero no le habría mostrado amor ni a ella ni a la iglesia si hubiera procedido con la solicitud. Lo que hice fue invitarla a reunirse con una mujer de la iglesia para estudiar el Evangelio según Marcos en 6 sesiones. Ella aceptó. Se reunió con la mujer. Unas semanas más tarde nos volvimos a sentar juntos y empezamos de nuevo. Esta vez explicó el Evangelio maravillosamente y se unió a nuestra iglesia. A las naciones, mirad aquí, otra representante. Supongo que podrías describir lo que le pedí hacer a esta mujer como esfuerzos y malabarismos extraordinarios. Espero que, en su lugar, lo llames pastorearla y ayudarla a asegurarse de que conocía el Evangelio y de que estaba convertida, sin mencionar que lo que hice fue cuidar a la iglesia y de la reputación de Cristo. Tiempo de meditación personal. 1. ¿Por qué algunas personas rechazan la membresía de la iglesia? 2. ¿Quién puede acceder a la membresía? 3. ¿Cuándo empieza la membresía eclesial? 4. Completa la siguiente afirmación. La gente necesita entender él y en él para unirse a la. 5. Si alguien te pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Tú qué responderías? Explica brevemente con tus palabras lo que entiendes por Evangelio. 6. ¿Crees que conoces el mensaje del Evangelio?
¿Crees que conocer el mensaje del Evangelio es importante para ser un representante de Jesucristo? Justifica tu respuesta.